Bien, ¿qué tal queridos alumnos? La siguiente explicación es más o menos de cómo ir realizando la parte práctica y después de esto tener en cuenta los parámetros de verificaciones que hay que hacer en campo para saber si las medidas que estamos utilizando son medidas correctas y si nos van a servir para continuar con el trabajo de medición. Muchas veces nosotros creemos que medir una distancia es bastante fácil, pero para topografía se tienen que cumplir ciertos requisitos y debemos hacer ciertas verificaciones para que el valor que nosotros utilicemos sea un valor válido. Entonces es necesario que nosotros hagamos una pequeña verificación en el campo, de ser posible ya al momento de terminar la medición de uno de los lados, y de esa manera saber si continuar con los siguientes lados a ser medidos o si quedarnos obviamente a volver a medir el lado en cuestión a fin de eliminar la mayor cantidad de errores posibles. Porque si bien nosotros en las mediciones de cinta lo realizamos de una sola vez, nunca tenemos la certeza de que esa medición sea exactamente la correcta. Bien, para la práctica de medición con cinta se requieren justamente diferentes instrumentos. El primero, obviamente, la cinta métrica, que pueden ser de diferentes materiales, pueden ser de acero, pueden ser de plástico, puede ser de chapa, ¿verdad? Dependiendo de qué material esté hecho. Y obviamente pueden tener longitudes variables, pueden tener longitudes de 10, 20, 30, 50, 100 metros, pero no, generalmente no se utilizan cintas métricas mayores a 100 metros. Entonces, si nosotros tenemos un terreno de mucha extensión con lados muy largos, nosotros tenemos que utilizar un instrumento que se denomina jalón. El jalón es un elemento visual que nos permite a nosotros generar alineaciones de líneas y de esa manera poder utilizar obviamente la visual del operario, que son obviamente los que están trabajando en campo, para hacer las mediciones después de distancia. Los jalones son instrumentos que tienen marcas o franjas color blanco y color naranja flúor o fosforescente o rojo flúor que justamente permite que sean llamativos al momento de visualizarse en el campo. ¿Por qué? Porque en algunos casos nosotros al hacer mediciones en campo podemos encontrarnos con un terreno con alta maleza, es decir, se encuentra la maleza muy alta. Entonces muchas veces nosotros no podemos saber exactamente la dirección que hay que caminar para poder hacer la medición. Entonces estos instrumentos nos sirven para hacer un encuentro mucho más rápido de la orientación de la medición porque obviamente son elementos visuales. Otros elementos que se suelen utilizar son las fichas, que son pequeños clavos realizados o confeccionados de varillas que tienen una pequeña chapita indicativa que nos permiten a nosotros obviamente también tener una orientación. La diferencia con respecto al jalón es que las fichas son mucho más pequeñas y se clavan en ciertos lugares en específico para tener una referencia nada más. Y también pueden utilizarse para las mediciones, pero obviamente estos son mucho más fáciles de perderse de vista porque obviamente están más cercanos al suelo, ¿verdad? En cambio los jalones al ser verticales suelen ser más altos que las fichas, tienen generalmente una altura promedio de 1,70 m a un poco más. Eso nos permite hacer un encuentro visual de los lugares que tenemos que ir midiendo y de las direcciones que tenemos que ir siguiendo, ¿verdad? Justamente los colores hacen que sean llamativos y que eso pueda verse y notarse al momento de realizar la medición. Tengan en cuenta que los jalones no son jabalinas, es decir, no deben de lanzarse, no deben de tirarse porque son instrumentos utilizados para la topografía, entonces requieren obviamente de su cuidado también, al igual que las fichas y la cinta métrica. Entonces cada uno de ellos debe cuidarse correctamente. Bien, los objetivos de las mediciones en cinta es justamente obtener el valor de las mediciones dadas, adquirir destreza en el uso de los instrumentos, de realizar la alineación de los jalones y obviamente de esa manera poder ir realizando mediciones de los lados de una poligonal o de un terreno de dimensiones variables. Cada cada complicación que vamos encontrando en la medición en campo justamente viene dependiendo de cuál es la característica del terreno, porque no siempre nosotros tenemos terrenos planos y muchas veces tenemos terrenos que son muy accidentados.
En esos casos nosotros qué tenemos que hacer y tenemos que obviamente seguir la misma secuencia de trabajo, pero obviamente teniendo los cuidados respectivos de cómo utilizar los instrumentos de tal manera que siempre se mantengan en condiciones óptimas y que obviamente las mediciones cumplan con el rigor del trabajo. Bien, los equipos ya vimos recién, cinta métrica, que pueden ser de diferentes longitudes, las fichas o que también se pueden denominar piquetes, y los jalones, que son los elementos que vamos a utilizar como señalización vertical para realizar las mediciones. Bien, ¿cuál es la finalidad del trabajo en sí? La finalidad es que nosotros queremos determinar la distancia existente entre dos puntos del terreno. Considerando en este caso que estamos trabajando en un terreno plano, tenemos entonces que determinar la distancia existente entre este punto y este punto. Tengan en cuenta de que no siempre el jalón va a ser nuestra referencia en el terreno, porque muchas veces nosotros en una jornada de trabajo no lo terminamos de una sola vez, entonces tenemos que volver otro día. Generalmente la materialización de los puntos en el terreno se hace con estacas. Las estacas son pedazos de madera que tienen un clavo generalmente en la parte superior de una marca y que están enterrados en el terreno. Esa es nuestra referencia. Obviamente yo cuando quiero materializar el punto A coloco una estaca y lo que me toma como referencia es la ubicación del clavo sobre la estaca. Lo mismo ocurre con el punto B, ¿verdad? Yo tengo este punto que está acá. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos los jalones? Los jalones tienen que estar ubicados al costado o por lo menos atrás de cada una de las estacas. De ser posible, se pueden colocar al costado, como ven acá, o se pueden colocar atrás. Pero lo ideal es colocar al costado de la alineación AB que nosotros vamos a tener que medir. Voy a hacer un poco más grande el dibujo como para que puedan entender mejor. Suponiendo que esta es la alineación que yo tengo, lo que yo voy a hacer es colocar una estaca sobre el punto A, que es representado por esto, y colocar una estaca sobre el punto B. Esto considerando que esto es una vista superior. ¿Qué es lo que hago con el jalón? El jalón tiene un cierto diámetro por ser un equipo de más o menos una pulgada de diámetro. Entonces, si yo ubico el jalón al costado de la estaca, yo estoy ubicando siempre del mismo lado, de tal manera que esta alineación que está acá, la alineación entre jalones, sea idénticamente igual alineado que la alineación de las estacas. La verdad que yo siempre estoy buscando medir la alineación de estacas, pero ubico la alineación de jalones de tal manera que estos jalones sean los que vayan a medirse. Porque obviamente hacer la medición con respecto a las estacas que están clavadas en el suelo es mucho más difícil. Y los jalones, como ven acá, son verticales, entonces a mí me permite hacer una mejor orientación de la cinta métrica. ¿Y por qué se coloca al costado? Porque buscamos que el centro geométrico de la estaca coincida con la posición del clavo. Entonces, de tal manera que nosotros cuando hagamos las cintadas o realizamos las mediciones con cintas, tomemos como referencia el centro del jalón y de esa manera poder realizar la medición de distancia. O sea que si yo determino la distancia existente entre el medio de este jalón y el medio del otro jalón, voy a tener la misma distancia existente entre el punto A y el punto B, que son los clavos ubicados sobre las estacas. Entonces, la técnica en sí en campo es que nosotros coloquemos los jalones a los costados de las estacas de tal manera que justamente el centro geométrico coincida exactamente con el punto que nosotros queremos medir. Había mencionado que se podía colocar atrás, también se podía colocar atrás, pero siempre hay que tener en cuenta de que nosotros lo que buscamos medir es la distancia que existe entre los puntos, no entre los jalones directamente. Los jalones son herramientas que nos sirven para determinar las distancias de manera un poco más práctica. Entonces, se ubican generalmente dos jalones como mínimo al momento de iniciar la medición, uno en cada punto de la alineación que nosotros vamos a medir. Alineación, que en este caso es los dos puntos de referencia. A partir de ahí, nosotros, ¿qué hacemos? Podemos utilizar las fichas como referencias intermedias o podemos también utilizar los propios jalones para hacer las mediciones, es decir, utilizar jalones intermedios. Cuando nosotros colocamos jalones intermedios, ¿qué es lo que buscamos que ocurra antes de hacer la medición? No es que yo voy a colocar en cualquier parte nada más. Buscamos justamente colocar jalones intermedios porque muchas veces las longitudes muy extensas de terreno
requieren de que nosotros tengamos que hacer mayor que una cintada. Suponiendo que mi cinta métrica tiene 25 metros y mi lado tiene 150 metros, entonces al menos 6 veces yo tengo que utilizar esa cinta métrica para poder medir correctamente este terreno. Entonces no es que yo voy a medir de una sola vez el terreno, no siempre ocurre eso, sino que para terrenos de grandes extensiones requiero realizar varias mediciones con cinta. Entonces en esos casos, ¿qué es lo que yo hago? Tengo que colocar jalones intermedios para que esto justamente pueda realizar de manera correcta. Algo muy importante al momento de realizar la colocación de los jalones es justamente para evitar el error de verticalización, el operario que se encuentra en esta posición. El operario que está ubicado en esta posición tiene que verificar que el jalón ubicado en cada vértice A y B se encuentre completamente vertical. Y a su vez, él tiene que ser el que orienta la ubicación del jalón intermedio. En este caso, el jalón intermedio es el que se encuentra en esta posición. ¿Qué separación tienen los jalones? Y como máximo la longitud mayor que tenga nuestra cinta métrica. Es decir, si nosotros tenemos un lado que aproximadamente tiene 150 metros, entonces nuestra cinta métrica tiene 25 metros, como máximo nuestra separación tendría que ser 25 metros o menor a 25 metros, porque muchas veces considerando exactamente 25 podemos tener faltante de centímetros o milímetros al momento de realizar la medición. Entonces, el operario que está acá, voy a hacer otra vez una vista superior. Este es el jalón en el punto B. La alineación que yo tengo es esta. El operario que se encuentra en esta posición tiene que entrecerrar los ojos y visualizar el borde lateral del jalón y alinearlo también con el borde lateral del otro jalón. ¿Para qué hacer esto? Para que justamente nosotros podamos colocar los jalones intermedios en la misma alineación, evitar que exista obviamente un error de alineación al momento de colocar. No es colocar acá el jalón, no es colocar acá el jalón, porque esos son errores que van a hacer que nuestras distancias no cumplan con los requisitos mínimos. Entonces, ¿qué hace el operario? Él visualiza el contorno lateral y entrecerrando los ojos puede indicar la posición exacta en donde tiene que ubicarse el jalón de tal manera que todos los jalones se encuentren alineados. Entiéndase que esto es una vista superior. Entonces, un solo operario, o por lo menos uno en cada extremo, tiene que ubicarse y entrecerrar los ojos y visualizar la orientación de los jalones. Siempre las referencias son los jalones extremos. Los jalones extremos. Esa es la alineación que nosotros tenemos que respetar. Y el operario que está ubicado en esta posición va a sostener con su mano los jalones. Es decir, tiene que tratar de mantener esto obviamente en una posición de tal manera que el operario sepa entender las indicaciones que la persona que está en este lugar le vaya a gritar. Entonces yo le estoy gritando a él que él vaya moviendo hacia adelante o hacia atrás de su posición para que el jalón se encuentre en la posición exacta. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una separación aproximada, nosotros tenemos que colocar un jalón intermedio y el operario que posee el jalón tiene que estar ubicando el jalón en esta dirección. Así o así. Mover de tal manera que el jalón se encuentre exactamente sobre la alineación. Pero todo depende de la visual del operario que se encuentra en el extremo, que sería en este caso este personal que está acá. Entonces él va a decir, bueno, coloca más hacia el frente, un poco más atrás y de esa manera colocar totalmente vertical. La idea siempre es verificar la verticalidad del equipo. El operario que está acá va a verificar que el jalón no se encuentre alabeado respecto a esta posición y el operario que está acá va a evitar que el jalón se encuentre alabeado con respecto a esta posición, es decir, que se encuentre así o que se encuentre así, siempre lo más vertical posible. De tal manera evitar cualquier error en la medición. Entonces, una vez que nosotros colocamos todos nuestros jalones, todos verticales, es cuando nosotros podemos hacer las mediciones. ¿Y cuál es la medición que se va haciendo? Mediciones de segmentos. Es decir, nosotros vamos sumando segmentos a segmentos. Sumamos primero este segmento 1 o distancia parcial. Después sumamos este segmento 2
después sumamos el segmento 3 y después sumamos el segmento 4. O sea, la suma de esos 4 segmentos me da la distancia existente entre el punto A y el punto B que nosotros queremos medir en el terreno. Entonces, ese valor de medición de distancia no es suficiente muchas veces porque nosotros no tenemos punto de comparación. Es decir, nosotros no sabemos si es que ese valor es correcto o no. Entonces, generalmente se hace una doble medición para después hacer las verificaciones que van a ver en el otro video. Caso de que nosotros tengamos terrenos accidentados, ¿qué es lo que se va haciendo? Misma cosa. El procedimiento es alinear los jalones en en la alineación de dos jalones extremos y verificar que la cinta métrica se encuentre totalmente horizontal. Siempre para cada cintada nosotros tenemos que ir revisando y evitar justamente este error. Esto es lo que no tenemos que cometer, seguir la pendiente del terreno, porque eso nos puede generar obviamente longitudes que no corresponden a la medición que estamos realizando. Entonces en este caso es muy importante que las mediciones se hagan de manera horizontal entre segmento y segmento, siempre verificando que los jalones se encuentren completamente vertical, que obviamente la separación entre jalones no supere la longitud de nuestra cinta métrica, que la cinta métrica se encuentre tensado pero no sobreestirado y que obviamente la posición de medición siempre sea el mismo punto de referencia, es decir, que yo tome en cuenta siempre este punto, la mitad del jalón como referencia cuando yo haga la medición de esos segmentos. O si tomo ese punto o si no puedo tomar también el extremo interno o el extremo externo, pero siempre tengan en cuenta que cuando hacen la medición tienen que tomar el mismo punto para comenzar el otro segmento. ¿Cuál es un error que suele ocurrir? Que uno toma, por ejemplo, el extremo interno en uno de los lados, acá toma el extremo interno, acá toma el extremo interno, y para el siguiente segmento toma como referencia también el extremo interno, es decir, toma este valor de acá. Entonces, este pequeño segmento que existe acá no fue medido, que corresponde obviamente al jalón. Entonces la idea es siempre ubicar en la cinta métrica como referencia al costado del jalón, eh, aproximadamente en el centro, y a partir de ahí volver a extender la cinta métrica y volver a realizar la medición en cada uno de los segmentos. Ese es el procedimiento básico que hay que seguir en las jornadas de campo y como les repito, se hacen dos mediciones que vamos a ver cuál es la finalidad de realizar dos mediciones. Bien, pasamos entonces al siguiente video.